Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Marco Económico, un resumen de las noticias económicas nacionales e internacionales más importantes acontecidas en esta semana. Indiana Ortega y Edmundo Ledesma estamos más que contentos de presentarles este interesante compendio de noticias económicas. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están nuevamente? Bien y pico. En Marco Económico, Sí. con mucho contenido en el día de hoy. Así es, como es mucho arranque de una Y un vez. excelente invitado que tendremos Sí. en breve, en nuestra fuerte. segunda parte. Así Claro es. está. Vamos a empezar inmediatamente con las informaciones. El Tribunal Constitucional se reservó el fallo de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Comité de Lucha contra el Cambio Climático en contra de la comisión que investiga el contrato y adjudicación de las plantas a carbón de Punta Catalina en Baní. Nuestra compañera Inosca Ulloa nos amplía más en la siguiente historia. El representante del comité y su abogado advirtieron que con el decreto 6-17 el Poder Ejecutivo usurpa acciones que solo le competen al Ministerio Público. Nosotros estamos defendiendo dos aspectos fundamentales. El primero es el derecho que tenemos las ciudadanas y los ciudadanos de velar por el respeto a la Constitución y de su aplicación. Y segundo, la independencia y la separación de los poderes públicos que está en juego cuestionado con ese decreto. El presidente de la República está usurpando funciones que son o del Congreso de la República o del Ministerio Público y otras instituciones. El presidente crea esa comisión porque Odebrecht había dicho que pagó 92 millones de dólares de soborno para conseguir las obras en la República Dominicana. La obra más importante de la República Dominicana de Odebrecht es Punta Catalina. Ya entonces el Procurador General de la República había iniciado un proceso de investigación. Siendo así las cosas, el presidente de la República no puede chocar con las investigaciones que está haciendo el Procurador General de la República, porque constitucionalmente los hechos criminales lo investiga la Procuraduría. En tanto, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, rechazó esa posición y defendió la comisión. Esta acción es improcedente. Ya hay jurisprudencia. Una jurisprudencia establecida. Este decreto tiene un alcance particular, no es una norma, no es una ley, no es un reglamento, simplemente designan una comisión. En cuanto al fondo, hay que señalar que la cuestión está en saber si este decreto usurpa funciones que la Constitución o la ley le den a otro órgano. Y la respuesta es sencillamente que no usurpa ninguna funciones. En torno a los reclamos del movimiento Marcha Verde contra la impunidad y la corrupción por los sobornos de Odebrecht, advirtió que la constructora brasileña no puede ser procesada en el país. Porque contra los funcionarios de Odebrecht no se puede, eso es importante que se tenga claro, frente a los funcionarios de Odebrecht no hay margen para perseguirlo penalmente porque ellos están siendo procesados y condenados en la jurisdicción de Brasil. Y hay un principio universal que dice que nadie puede ser procesado dos veces por la misma causa. Entonces, la idea de que no hay que llevar a cabo un acuerdo para perseguir a los ejecutivos de Odebrecht no tiene sentido jurídico. El Tribunal Constitucional también tenía previsto conocer otro recurso de inconstitucionalidad a la misma comisión, interpuesta por el diputado del PRM, Elías Báez, quien por razones de equivocación en la transcripción de su nombre no acudió a la audiencia. Tenemos tantas noticias, yo no voy a ampliar mucho en torno a esta noticia. Lo único decir que esa no es más que un argumento baladí que lo que busca es boicotear la construcción de las plantas a carbón y que bajo ninguna circunstancia el Estado Dominicano puede permitirse que por intereses particulares el país siga de rodillas ante lo que implica el deficiente sistema eléctrico que ha implicado más de 11.000 millones de dólares en subsidios en los últimos 10 años, cifra que puso el presidente de la República en su discurso del 27 de febrero
y que lo que hay que finalizar esa planta para que empiece a solucionarse. Muchos El problemas. principal problema económico que tienen todas las empresas de nuestro país, especialmente las empresas con vocación industrial y con vocación exportadora. La energía eléctrica se constituye en un escollo a su nivel de productividad y en consecuencia mancilla su competitividad. Y por eso nosotros tenemos una relación de intercambio con el mundo entero negativa. Y eso hay que cambiarla. Y hay que empezar. Esa situación hay que cambiarla para el bien y el saneamiento de nuestra economía. Y hay que iniciar resolviendo el tema eléctrico. Y esos escollos, esos obstáculos, el gobierno no puede permitir que impidan la finalización de las plantas Punta Catalina. No, pero con el avance que tienen, a esta altura de juego, como uno Imagínate. dice, es imposible detener una construcción. Ya hay que dejar que termine, pero todos entendemos, como usted acaba de explicar, que es un aporte y ayudaría mucho a la economía dominicana. Inmediatamente se termine esta construcción de Punta Catalina y en realidad, bueno, puede ser un boicot esto que estén realizando, ¿verdad? Para mí es un boicot y de algo que finalicen las investigaciones y luego se determina que hay algún tipo de anomalía en los procesos de licitación, en los contratos, en la inversión, bueno, porque paga quien pague, pero después que se construya. Es correcto, se necesita. Un tercer reclamante de los terrenos donde opera el vertedero de Duquesa sería la solución para que la empresa La Jun Corporation devuelva el dinero que conllevó la negociación supuestamente fraudulenta y en perjuicio del Estado dominicano. Tenemos una historia de nuestro compañero Sterling Canelo. La tapa de Pandora se destapó tras el conflicto de intereses entre la Jun y los alcaldes del Gran Santo Domingo por el incremento en la tarifa para verter desechos sólidos en Duquesa. El tira y jala obligó la intervención de las autoridades debido a que se puso en peligro la salud de los pobladores. Fue necesario intervenir el vertedero para evitar una catástrofe sanitaria. Sin embargo, persiste el temor de que esto ocurra en cualquier momento, de no buscar una solución definitiva al problema. Toda la salud de los más vulnerables, que son los niños, hay que buscar una solución, crear la estructura para que ese vertedero funcione de la manera adecuada o localizar otro espacio que pueda sustituir si es que la capacidad del vertedero pues ya se sobrepasó y no es posible tener un manejo. Los ayuntamientos, el gobierno central tienen que tomar cartas en el asunto y ponerle remedio, o sea, resolver esta situación antes de que tengamos implicaciones en la salud, o sea, epidemias que podemos tener, enfermedades respiratorias, de enfermedades gastrointestinales. A pesar de la resistencia de la Jun Corporation, el gobierno doblegó a sus principales ejecutivos al demostrar que la venta del inmueble no fue avalada por el Congreso Nacional. Que estableciera que tanto las cuotas como el inmueble no son propiedad del vendedor y por tanto el vendedor deberá devolver al comprador el precio de la venta más los gastos que haya incurrido el comprador. Mientras el exconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Guido Gómez Mazara, pidió al Ministerio Público actuar en el caso. Ver consecuencias de carácter penal para ver quiénes fueron los alcaldes que fueron irresponsables, quiénes fueron los diputados que hicieron pasar ese contrato y todas las manos fraudulentas que tuvieron envueltas en ese proceso. Ahora la empresa que puso en peligro la salud de millones de pobladores del Gran Santo Domingo, al impedir momentáneamente que las alcaldías vertieran los desperdicios en el vertedero de Duquesa, presentó un plan de manejo de desechos sólidos a los alcaldes. Ellos recientemente pasaron lo que es su plan de manejo y eso está siendo revisado. El conflicto entre la Jun y los alcaldes surgió por el incremento de la tarifa para verter desechos en Duquesa. Gracias a nuestro compañero Sterling Canelo por estas informaciones en esta historia que ha preparado para todos nosotros. Continuamos con otra información y es que los cancilleres de la República Dominicana y Haití sostuvieron un encuentro en el que acordaron, entre otros puntos, profundizar las relaciones bilaterales y la cooperación en el área energética, MIPYMES y comercio. Miguel Vargas y Antonio Rodríguez expresaron que dominicanos y haitianos deben enmarcarse en la aplicación de programas efectivos que beneficien a ambos pueblos y se constituya en un ejemplo de cooperación. Reiteraba lo que fue la visita del presidente Jovenel Moïse cuando estuvo hace apenas 2 meses visitando al presidente Danilo Medina, donde ahí se expresó la voluntad de ambos en precisamente lo que hoy estamos nosotros asumiendo como ministerios
para impulsar y profundizar nuestras relaciones, pero sobre todo con programas pragmáticos, concretos, puntuales, que no se queden en palabras huecas, que concluyan realmente con temas y aspectos que son fundamentales para el desarrollo y el beneficio de nuestra nación. Agradecer al ministro Vargas por esta oportunidad de venir aquí y también después de estas reuniones que esta mañana hemos tenido, yo creo que vamos adelante en nuestras relaciones, nuestra cooperación y también para desarrollar programas de maneras que los dos países pueden aprovechar. Es lo que tengo que decir. La Superintendencia de Seguros dispuso el pago de 32 millones de pesos correspondientes a las prestaciones laborales de 124 ex empleados de la intervenida compañía Seguros Constitución. Al iniciar la entrega de los pagos, el superintendente Euclides Gutiérrez Félix manifestó que la acción se realiza de acuerdo a lo que establece la ley 146-02, que garantiza el ordenamiento en ese sentido. Que cuando se interviene una compañía y se suspenden sus actividades, lo primero que hay que hacer en el proceso de liquidación es pagar las prestaciones que corresponden por ley a todos sus empleados, que es lo que se va a hacer aquí, o se va a comenzar a hacer aquí, porque creo que son 124 empleados que no están aquí. Voy a hacer una entrega simbólica de 4 cheques a 4 de los empleados y el resto se hará entonces en las oficinas. Al primero fue frustrante, al principio, pero después, gracias a Dios, yo fui uno de los que consiguió trabajo pronto, nada más duré un mes sin trabajo, pero hay muchos de mis compañeros que todavía no tienen trabajo y están muy mal. Gracias a Dios ya pudimos conseguir que nos pagaran las prestaciones. El ministro de Agricultura aseguró que los daños ocasionados en la agricultura por las lluvias registradas en los últimos días fueron mínimas. Sin embargo, Ángel Esteves indicó que están realizando un levantamiento por las zonas afectadas para determinar la magnitud de los daños. Hace ya unas 2 semanas que hay muchas lluvias en el país. La temporada de lluvia que frecuentemente comienza a mayo, esta vez comenzó un mes antes. Es normal, la naturaleza decide esto. Y hoy podemos decir que tuvimos daño en la parte sur, principalmente Barahona, pero fueron más daños a las infraestructuras, carreteras, puentes, caminos y la vida humana también, que se perdieron 2 vidas en la parte de Barahona. Y algunos daños a la agricultura, pero no tan fuertes como lo que se pasó en cuestiones de viales y puentes y cosas así. El presidente de la Federación de Comerciantes de Villa Consuelo, Mario Chaveve, aseguró que las lluvias ocurridas en los últimos días han afectado considerablemente las ventas en los establecimientos de esa demarcación. Lamentablemente, tú sabes que en estos días hemos estado por unos fenómenos atmosféricos afectados, eso ha mermado mucho el negocio y por supuesto, lamentablemente, a muchos de nuestros compañeros dominicanos, ¿verdad?, que lo han perdido prácticamente todo. Se habla de unos 10.500 desplazados y más de 2.000 viviendas directamente afectadas. Eso es una gran pena y la verdad que nos unimos a todas esas personas que hoy están pasando cierta necesidad, un llamado al gobierno que salga en atención, que ya salió en realidad, en atención y a esas personas que tanto están necesitados ahora mismo. El dólar, donde en las últimas semanas se ha desplazado prácticamente 50 puntos y eso directamente afecta todos los materiales de construcción y todos los productos de primera necesidad, experimentando una alza en los precios y que el poder adquisitivo de los dominicanos se vea un poco lesionado directamente. En otra información, comerciantes del mercado de la avenida París, en esta capital, se quejaron de las bajas ventas que han percibido en estos días. Atribuyen la situación a diversos factores, entre ellos las lluvias ocurridas en el país,
No obstante, se mostraron confiados en que se aplique el aumento salarial de un 20% a los trabajadores, lo que impactará de manera positiva en la población. Las ventas han estado paralizadas porque es que la lluvia, tú sabes, ha estado muy fluyente normalmente y se nos ha caído un poco la venta. No nos está yendo muy bien, ¿no?, con la lluvia. Oh, esta venta está malísima porque ha bajado muchísimo, el agua ha hecho mucho daño. Entonces la mercancía es cara. Y aquí la gente siempre quiere la mercancía barata porque piensan que uno va a buscar la barata al mercado. Bueno, yo no sé si aumentará. Bien, ahora vamos con el diccionario económico de marco económico. Un tratado de libre comercio es un acuerdo entre dos o más países cuyo objetivo principal es establecer reglas comunes para normar la relación comercial entre ellos. Un tratado de libre comercio busca crear una zona de libre comercio entre los países que son parte del mismo. Los tratados son instrumentos bilaterales o multilaterales de política exterior que los países utilizan para consolidar y ampliar el acceso de sus productos y eliminar barreras arancelarias y no arancelarias, así como establecer mecanismos de cooperación entre las partes contratantes. Equipos y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, 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 finos perfumes te cantarán. Y en el final del supermercado todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama. Seguimos con marco económico. El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Pepe Abreu, reiteró que el ministro de Trabajo no tiene otra opción que ratificar el aumento salarial de un 20% dispuesto por el Comité Nacional de Salarios. En ese sentido, instó al sector empresarial a aceptar el reajuste salarial. Y el presidente de la Confederación Patronal Dominicana, Fermín Acosta, pidió a la clase sindical no tener temor a tratar el tema de la reclasificación de las empresas, porque eso está establecido en la legislación vigente. Lo que estamos tratando es que se le dé cobertura y aplicación a la ley 48808, y lo único que estamos diciendo es que se aplique la ley. Para aplicar una ley no hay que estudiar muchas cosas, sino darle aplicación a la misma. Se dijo que se iba a dar aplicación a la ley 48808 con estos nuevos cambios salariales, y entonces pues no tiene por qué haber ninguna complicación, sencillamente que se va a aplicar la ley ya existente y luego, o es lo que nosotros estamos pidiendo, que fue lo que se acordó, y luego que se apruebe la ley que se está conociendo en las cámaras legislativas que sometió el Ministerio de Industria y Comercio y con la cual nosotros estamos de acuerdo, entonces vendrá la nueva clasificación. A propósito, el presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, llamó a los sectores que intervienen en el seno del Comité Nacional de Salarios a deponer actitudes que no contribuyan a lograr un buen acuerdo para el empresariado y los trabajadores. Sostuvo además que puede tratarse el tema de la reclasificación laboral en este momento en el Comité Nacional de Salarios. Es imprescindible que el país tenga una reclasificación. Hay un proyecto de ley inclusive cursando en el Congreso para reformar la ley existente de reclasificación industrial. Nosotros entendemos que sí, porque aquí, por ejemplo, un salón de belleza no te puede pagar lo mismo que una mediana empresa y no una gran empresa. Y eso hay que hacerlo, Yo pienso que hay que llegar a un gran acuerdo
madurez de parte del sector empresarial y de parte del sector sindical. El aumento es necesario, es posible, yo pienso que ya se va a llegar a un acuerdo con respecto a eso. Y el director de los Centros Tecnológicos Comunitarios de la Vicepresidencia de la República, Claudio Doñé, resaltó la importancia de promover el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en niñas de diferentes rincones del país. Manifestó que de ese modo se integran desde tempranas edades las jovencitas en un mundo denominado principalmente por hombres. Probablemente, por razones culturales, se entenderá que hay áreas del saber que no corresponden a las mujeres. Sin embargo, ese mundo amplio de las tecnologías ofrece una oportunidad para contribuir precisamente a que las mujeres puedan participar con igualdad de condiciones en el mundo del trabajo, en un campo tan interesante como son las tecnologías de información y comunicación. El Consejo Nacional de Cooperativas suscribió un acuerdo con el Instituto Tecnológico de las Américas para capacitar en materia tecnológica a socios y dirigentes del sector cooperativista. El presidente de la entidad, Julio Fulcar, y el director del ITLA, José Armando Tavares, indicaron que esta iniciativa tiene como objetivo fundamental elevar la formación técnica y profesional del sector. Materia educativa en el área tecnológica y el sector cooperativo organizado en la República Dominicana lo que va a hacer es sencillamente aprovechar las potencialidades que tiene en el país la institución más acreditada en materia tecnológica, que es el ITLA, para llevarlo a las cooperativas. Vamos a capacitar a nuestros dirigentes, a nuestros funcionarios y empleados, y pretendemos nosotros que este tipo de convenio pueda extrapolar las fronteras de la República Dominicana. Lo que estamos haciendo es iniciando a partir del mes de mayo las capacitaciones, tanto a nivel de alfabetización digital, a nivel de fundamentos tecnológicos del computador, la parte de internet, la parte de lo que es manejo de portales, redes sociales, como también formaciones específicas en el campo tecnológico como redes, software y multimedia. Precisamente de tecnología es que vamos a hablar con Eddie Martínez, presidente del Parque Cibernético. Así es. Después de la pausa. Pero antes de irnos a la pausa, vamos con el resumen de noticias económicas internacionales que cada semana prepara Indiana Ortega. Las autoridades de Panamá aprobaron el estudio de impacto ambiental del proyecto de un puerto de contenedores en la provincia caribeña de Colón y su construcción, que requiere unos $900 millones, comenzará lo antes posible. El puerto de contenedores contará con 12 grúas y capacidad para manejar 2.5 detues al año. Estará ubicado en la zona de la isla Margarita y contempla en una segunda fase el desarrollo de un parque logístico que aportará valor agregado a la carga, de acuerdo a los datos del grupo chino. El otro proyecto, también de $900 millones y en Colón, consiste en la construcción e instalación y operación de una planta termoeléctrica que usará gas natural y la instalación de una terminal de recepción y de regasificación de gas natural licuado. El gobierno del presidente Donald Trump se apresta a anunciar un vasto recorte de impuestos, parte de las promesas de campaña del entonces candidato republicano de estimular la creación de empleos y prosperidad de la clase media, pese a que el gobierno batalla con una deuda creciente. Funcionarios de la Casa Blanca van a dar a conocer un bosquejo general de una reforma de impuestos que proveería enormes recortes para negocios pequeños y grandes. La tasa máxima para individuos crecería a 1,39.6%. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe actualizó las proyecciones de crecimiento de la actividad económica de la región para el 2017 y espera una expansión promedio de 1.1% durante este año, según informó el organismo de las Naciones Unidas mediante un comunicado de prensa. Esta proyección se encuentra levemente por debajo de la estimada de diciembre de 2016, la cual era de 1.3%. El organismo redujo también las expectativas de crecimiento para la República Dominicana, que ahora estima que crezca 5.3% al cierre de 2017, en lugar de 6.2% que había calculado para este año hace 4 meses. Las economías de América del Sur, especializadas en la producción de bienes primarios, en especial petróleo, minerales y alimentos, registrarán un crecimiento también promedio de 0.6%.
Y el gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Albizu, participó en las reuniones anuales de la primavera organizadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial del 21 al 23 de abril, en un encuentro con la directora general del Fondo Monetario Internacional, con gobernadores de bancos centrales de América Latina, Canadá y Estados Unidos. Como parte de las actividades, el gobernador estuvo en una reunión bilateral con el director ejecutivo de la Silla, a la cual pertenece República Dominicana ante el Fondo Monetario Internacional, en la cual pasaron revista al desempeño reciente de la economía, tanto nacional como internacional, e igualmente discutieron los resultados de la reciente revisión del artículo número 4, realizada por el citado organismo en su visita al país en marzo del presente año. En dicha reunión, Valdés Albizu destacó las más recientes proyecciones realizadas por el FMI en la economía mundial, que continuará repercutiéndose y que el crecimiento que viene registrando los Estados Unidos contribuirá con el dinamismo de las otras economías vinculadas, como el caso de la dominicana. Veo modernos televisores, y lo fantástico del 3D. Y qué bien suenan esos equipos. Y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, 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 finos perfumes te cantarán. Y en el gigante supermercado Todo deleita tu paladar. lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama. Continuamos con marco económico. Miren, a principio de este año, yo leí 2 libros. Uno, La Cuarta Revolución Industrial, de Klaus Schwab, que es el fundador del Foro Económico. Y luego leí Crear o Morir, de Andrés Oppenheimer, el conocido periodista de CNN. Esos 2 libros advierten de que estamos en los albores de una cuarta revolución industrial basada en la revolución tecnológica que está implicando un nuevo paradigma económico en el cual la tecnología, la digitalización, la robótica, la innovación son el punto de partida o los elementos que indican lo que será la nueva economía. Yo cuando leí esos libros sentí que la República Dominicana estaba en una especie de prehistoria económica. Por eso quise llamar a compartir con nosotros al presidente del Parque Tecnológico, nuestro querido amigo Eddie Martínez, para que me saque de esta incógnita y este temor que yo tengo de si nosotros, la República Dominicana, está al tanto de lo que está pasando a nivel mundial en materia de tecnología y de la nueva forma de hacer economía, o si ciertamente nosotros estamos en la época medieval desde el punto de vista económico. ¿Qué tal? Saludos, bienvenido. Gracias, gracias. Qué bueno que está con nosotros en el día de hoy o en la noche de hoy compartiendo y hablándonos y dándonos detalles directamente usted como presidente del Parque Ecológico Tecnológico, el cual estaremos cibernético, el cual estaremos conociendo las funciones de ustedes, a qué se dedican, qué hacen directamente, porque hay personas que tal vez desconocen que ustedes tienen una labor tanto social como de empuje económico en nuestro país. Vamos a entrar inmediatamente en materia preguntándole a usted para que nuestros televidentes conozcan y sepan qué es este parque cibernético. Muy bien, Indiana y Edmundo, gracias. Yo entiendo que la introducción que han hecho ambos da, digamos, en el centro, en el corazón de lo que nosotros buscamos hacer desde la concepción misma del parque cibernético y lo que nosotros hacemos y lo que pensamos seguir haciendo en este que denominamos desde un principio, ya a mediados de los 90, que concebimos construir este ecosistema de innovación en la República Dominicana.
Ciertamente el mundo, como tú decías, esta cuarta revolución industrial, y a veces cuando uno dice industrial, se remonta a la revolución industrial de los siglos XVIII, XIX y también XX, pero lo que estamos viviendo ahora es completamente diferente y, como tú apuntabas, en algunos casos puede hasta amedrentar, puede producir y generar temores de qué es lo que se nos viene arriba, ¿no? Así es. Y entonces en ese sentido es importante saber, bueno, ¿y qué es entonces el Parque Cibernético? ¿Qué hacemos? Nosotros somos un proyecto de nación para generar una cultura de innovación en la República Dominicana, precisamente porque hace ya 15, 20 años que se veía ese futuro, ¿no? Uno podía ver un mundo cada vez más electrónico, más digital, más virtual. Y bueno, ¿qué iba a hacer la República Dominicana? Seguir el modelo tradicional de importar todas aquellas nuevas tecnologías, un modelo que se puede decir que prevalece desde los años del encuentro de las culturas entre Colón y los indígenas, o vamos a cambiar el modelo finalmente. Y a eso es que nosotros apostamos, a que en nuestro parque cibernético todo el ecosistema, incluyendo la parte académica, que es el Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA, lo que es la incubadora de empresas, Emprende, la primera incubadora de empresas tecnológicas en República Dominicana, y el parque tecnológico, una zona franca tecnológica en sí, bueno, pues apuntalamos a un modelo diferente. Ciertamente hoy día hemos hecho grandes avances y nosotros estamos precisamente en el medio de todo lo que está aconteciendo a nivel global. ¿Y se pueden citar algunos de esos avances que han tenido? Claro, y me encantaría. Mire, en primer lugar, nosotros tenemos un ecosistema, como decía, donde aprendemos, donde nosotros creamos cosas, creamos nuevas empresas, creamos nuevas tecnologías, hacemos innovaciones y también se generan ya miles de empleos en el ámbito tecnológico. Pero más importante quizás es que nos permite también ir llevando esa cultura tecnológica, esa cultura de esa cuarta revolución industrial hacia el resto del país. Nosotros ahí tenemos, naturalmente, como mencionaba el ITLA, con unos 1.500 estudiantes de manera permanente en materia de tecnología, mecatrónica, software, ingeniería de redes, multimedia. Tenemos ciberseguridad. Uno de los temas, digamos, precisamente de esta revolución es cómo la privacidad y los secretos o confidencias de unos datos que se hacen públicos a través del Internet, pues cómo son resguardados, ¿no? Entonces el tema de la ciberseguridad es muy importante. Bueno, hasta ingeniería de sonido tenemos. En el ámbito de emprendimiento tenemos proyectos en robótica, tenemos proyectos en dinero digital, blockchain o cadenas de bloques. Estamos incursionando en la producción de realidad virtual, aplicaciones y contenidos en realidad virtual, que se trata, ¿no?, de esas gafas. De estar como en 3D, que se ve. Que se puede ver un contenido en 3D, como pero si no que estuviera también en el ahora momento. la podemos ver en realidad aumentada, de cómo nosotros con el uso, por ejemplo, del celular, podemos digitalizar y virtualizar cualquier contenido, aún sea de un anuncio en un periódico impreso, le podemos agregar información. Bueno, todos los conocen por el Pokémon, pero sí, en adición a eso, todo lo que está ocurriendo en ese sentido. Leíamos ahí, por ejemplo, de cómo los doctores están conociendo ahora, antes de hacer las operaciones, usando la realidad virtual, están utilizando las virtualizaciones que se pueden hacer y conociendo al paciente, por ejemplo, para antes de hacer una operación o preparándose para practicar una operación de corazón, cómo poder hacerlo antes de que ocurra. Sí, de una manera simulada, ¿no? Y entonces, bueno, pues estudiar desde el sistema solar o el universo hasta, digamos, de manera microscópica una célula o un átomo. Y eso lo podemos hacer cada vez más
apoyado en estas nuevas tecnologías. Pero aquí? Absolutamente, lo estamos haciendo. De hecho, la República Dominicana hemos realizado un acuerdo con la empresa Ion Reality de los Estados Unidos, en California, para hacer el primer centro de innovación en realidad virtual y realidad aumentada de toda la región del Caribe, Centroamérica y de América Latina, se pudiera decir. Es decir, la República Dominicana ahora asume un papel, un rol ya de liderazgo en la región. Como lo teníamos en algunos casos, anteriormente lo veíamos, digamos, en telecomunicaciones, la República Dominicana le llevó por mucho tiempo una ventaja a los demás países en materia del avance por haber sido un sistema privatizado desde tiempos memoriales, ¿no? de hace casi ya 100 años. Sin embargo, perdimos gran parte de esa ventaja frente a otros países que avanzaron rápidamente cuando empezó aquella ola de privatizaciones que se llevó a cabo en América Latina. Nosotros pretendemos que en este caso no solamente comenzamos al frente en la vanguardia, sino que lo vamos a mantener a través de esta cultura de innovación que tiene que llegar a las universidades, a las escuelas públicas y privadas, ¿no? Que nos mantenga siempre en ese liderazgo. Por eso, este proyecto, el cual incluso cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, que nos ha aportado $1 millón para capacitar 300 jóvenes especializados en el desarrollo de tecnologías basadas en realidad virtual y realidad aumentada, pero también en el entrenamiento de 3.000 instructores, facilitadores en los politécnicos, en los centros tecnológicos comunitarios, en las escuelas, de manera tal que no nos quedemos solamente, digamos, de manera muy limitada en el componente, si se quiere, de allá nuestro en el parque, sino que pueda ser realmente distribuido y de ahí crear aplicaciones que puedan ser llevadas por el mundo entero. Y ahí, a modo de ejemplo, les menciono el caso de un campo en el cual ya la República Dominicana es un líder global, la pelota, el béisbol. El béisbol. Bueno, pero como del béisbol real vamos a ser también los líderes mundiales en la producción, si se quiere, de soluciones, aplicaciones, contenidos en realidad virtual, de béisbol virtual, ¿no? Y eso solamente a modo lo podemos aplicar en turismo, lo podemos hacer y lo estamos haciendo en el ámbito educativo. Bueno, pues, y una muestra de eso se puede ver ya ahora en la Feria Internacional del Libro, en el pabellón de la Vicepresidencia de la República, que nos ha invitado para que el Parque Cibernético haga una pequeña demostración de lo que ya estamos haciendo, en este caso con esta sociedad que hemos logrado, muy estratégica con la empresa Ion Reality de California, que es de Silicon Valley. Por eso nosotros hablamos de que todas estas cosas que están ocurriendo ya en el Parque Cibernético nos hace ya denominar el Silicon Valley del Caribe, porque todo lo que ocurre ahí es, en cierto modo, la vanguardia de lo que nosotros, la bandera, el buque insignia de la República Dominicana, de lo que esperamos continúe esparciéndose y expandiéndose al resto de la sociedad dominicana. Por eso es que estamos también invitando, ¿no?, a que nuestros jóvenes, tanto los que van a los colegios, las universidades principalmente, pero sobre todo aquellos que están cursando tercero, cuarto de bachillerato, puedan venir y pasar un día completo con nosotros, un día de inmersión tecnológica y de innovación, el Cyber Day, ¿no? Y que puedan allí ver lo que son todas estas tecnologías exponenciales que son las que definen lo que es hoy día esta cuarta revolución industrial, que está sustentada particularmente sobre una premisa, y es que los equipos, sea un celular, sea un computador, sea una cámara, esos equipos se están haciendo cada vez más inteligentes. Entonces hablamos de una inteligencia artificial que cada vez más toma decisiones sin contar necesariamente con la intervención del ser humano. Y por eso nos replantea incluso el rol de nosotros como humanos en una sociedad
en un mundo donde ya no vamos a tomar tantas decisiones, ya no voy a tener que saber si voy a doblar a la izquierda o a la derecha, Ya lo van a hacer por porque nosotros. el vehículo lo hace Lo solo. van a El hacer. vehículo lo puede hacer solo, pero ese vehículo, más que vehículo, es una computadora que piensa por sí misma. Un robot. Entonces ya se está planteando en los países más desarrollados pues la posibilidad de que dentro de unos años, y por eso lo importante el mensaje a las próximas generaciones, vivamos en situaciones donde será ilegal manejar un carro, porque el ser humano es mucho más peligroso con un guía que la propia máquina, que la propia, en este caso, que A el mí me propio encanta vehículo. porque a mí lo que me gusta es leer cuando yo voy en Que conduzca por usted. Y pronto lo podrán hacer. Que sea el que lo lleve a su destino, sin usted. Me habías pedido algunos otros ejemplos. Tenemos el tema de los drones. Tenemos un proyecto de drones, también apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo y otra Pero son empresa. proyectos dominicanos. En ese caso, es Paola Santana. Claro, el primer proyecto es un proyecto también de nosotros, desarrolló del aquí. Parque Cibernético. En este caso, Paola Santana es dominicana, pero ahora reside en California, en el Silicon Valley. Es cofundadora de una empresa. El Silicon Valley es como que dice la meca de la innovación a nivel del mundo, del mundo. Y bueno, En y California. Paola allí pues ha comenzado, junto con otros, una empresa, Maternet, con la cual tenemos este proyecto que utiliza drones ya para transportar medicinas y analíticas que se toman, ¿no?, en 12 clínicas de atención Esa es la primaria mensajería que se está utilizando. para usarlo como transporte, como mecanismo de transporte rápido y eficiente, ¿no?, Sí. sistematizado a un hospital central. Y ese es un proyecto piloto que luego podrá ser replicado en el mundo entero. Entonces, la República Dominicana sirve, en este caso, como un no solamente prueba, sino que estamos generando el conocimiento a través de jóvenes emprendedores, como este caso de Paola. Que nos estamos destacando. Correctamente. ¿Por qué? Porque hay la oportunidad. Y ese siempre ha sido mi tema. Los dominicanos no tenemos nada que envidiar a otras nacionalidades, que los alemanes, que los franceses, que los japoneses, que los americanos son todos más inteligentes que nosotros. Eso no es cierto. Lo que pasa es que los dominicanos somos igual de talentosos, igual de inteligentes, pero no siempre tenemos las oportunidades. Y para eso sirvió eso que usted me preguntaba. ¿Qué es el Parque Cibernético? Bueno, es un espacio de creación de oportunidades para que ese talento se pueda desarrollar, se pueda expandir y podamos convertirnos también en una potencia tecnológica que es nuestro planteamiento. Para lograr eso es necesario que la juventud, la nueva generación, se pueda empoderar de esa dinámica que está produciendo el Parque Cibernético. Entonces, ¿qué posibilidad hay, digamos, de replicar esos parques cibernéticos en otras localidades del país para que en todo el país, digamos, o por lo menos en las principales urbes, pues también se pueda ir creando una mano de obra que pueda accesar a ese tipo de ese nuevo modelo económico, ese nuevo modelo de producción. Y además, ¿qué tanto se está logrando? Que el sector empresarial dominicano sepa lo que está pasando para ver cómo puede implementar esa tecnología al proceso de producción. Y además la creación de nuevas empresas basadas en esa nueva tecnología. Ambas cosas son sumamente importantes y claves, yo diría, eso que tú has planteado. Y lo plantearía de la siguiente manera. Mira, todo el gobierno, si se quiere, se ha volcado detrás de una estrategia de desarrollo, ¿verdad?, apuntalada en el desarrollo tecnológico que es República Digital, la iniciativa del proyecto República Digital, que tiene varios ejes, tanto la parte de infraestructura, si se quiere, la transformación del modelo educativo de la República Dominicana, precisamente basada en estas cosas que estamos hablando, de la tecnología, de lo digital, de lo virtual, de la innovación, de resolver problemas, de pensar cómo vamos a cambiar ese modelo educativo. Pero también hay un eje productivo muy importante porque implica que de manera transversal la tecnología debe ser aplicada en todos, absolutamente en todos los sectores económicos de la República Dominicana, sin excepción.
cuando hablamos de inteligencia artificial no es solamente refiriéndonos pues a una computadora o a un teléfono o a un vehículo. Se puede aplicar en absolutamente cualquier ámbito, desde la agricultura, la salud, la generación de vivienda, la construcción de viviendas. Por eso nosotros incluso estamos promoviendo a través de un fideicomiso la creación de un proyecto de casas inteligentes que puedan ser luego llevadas por el resto del país. Bueno, pues, ¿qué es una casa inteligente? ¿Qué es una residencia inteligente, un smart home en el día de hoy? Lo primero, contar con conectividad, con elementos de seguridad, con cosas básicas que tenemos, pero donde tú puedas entonces utilizar todos esos elementos para tener una vida digna a un precio asequible. Y que estos avances se han convertido casimente en un familiar de uno, por así decirlo, de tanta cercanía que tenemos, porque ya el día a día todo el mundo cuenta con avances tecnológicos en su casa, no solamente el tener un teléfono, a veces que una pantalla que se encienda sola, por así decirlo, que hay seguridad por todas las esquinas. Cómo controlar la energía, por ejemplo, para ahorrar energía en tu casa. Así mismo. Algo muy importante. Que de los para teléfonos vemos las cámaras de seguridad de nuestras casas y así vemos la nana cómo está cuidando al niño, o sea, que se ha convertido en tenerlo directamente como una obligación en nuestras vidas. Y eso es, y yo creo que eso es lo que todos tenemos que entender. La tecnología es parte de nuestra vida, pero no podemos estar, digamos, a merced de la tecnología. La tecnología no es un fin en sí mismo, sino es un instrumento para mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros. Por eso, tanto en el empleo como en este caso, en lo cotidiano, en el entretenimiento, la educación, el turismo, todas las actividades están incorporando cada vez más la tecnología. La pregunta que te hice anteriormente, ¿de alguna manera el Parque Cibernético está logrando algún tipo de sinergia con el sector empresarial? Absolutamente, y eso es de las cosas que más entusiasmo me trae, porque, fíjate, hemos creado en el parque, a través de nuestra incubadora de empresa, una red de inversionistas ángeles, que incluye ya más de 50 empresarios exitosos en las ramas tradicionales de la economía, para que inviertan y se involucren en los emprendimientos que van surgiendo del parque, pero que ya se va haciendo, digamos, cada vez más visible en otros segmentos. Hay 16 universidades de la República Dominicana que ya cuentan con centros de emprendimiento, centros de innovación, han cambiado su currículum, su pensum, para incorporar lo estamos viendo en las empresas, lo estamos viendo en las universidades, lo estamos viendo en los colegios y escuelas, lo estamos viendo en los hospitales, lo estamos viendo en los clubes sociales, ¿verdad? Entonces, en todos los ámbitos nosotros tenemos esa conexión. Por eso invitamos a los líderes educativos, los líderes empresariales, al CONEP, a la Asociación de Industria, a Dozona, para que sean parte de todo este proceso de transformación y que naturalmente, como decíamos antes, es un proceso transversal, nos incluye a todo, nadie está excluido y naturalmente es importante que el gobierno también asuma las políticas adecuadas para que ese proceso de aceleración de la transformación tecnológica pues se dé acá en la República Dominicana. Yo leí hace, no recuerdo cuánto, porque quise interesar, cuando leí los libros que mencioné en la presentación de esta entrevista, quise ver, interesante que quise ver si República Dominicana estaba algo en eso. Y vi que también hay una especie de acuerdo interinstitucional con Corea del Sur. Y parece que también, creo que leí que se están logrando acercamientos con otros países que son, digamos, intensivos en tecnología, para ver cómo se puede importar eso acá. Nosotros, tanto con Corea del Sur, donde estuve recientemente por espacio de 2 semanas en un programa de intercambios con otros parques científicos y tecnológicos del mundo, éramos unos 18 países que estaban representados. En el caso de Taiwán tenemos una relación desde la concepción misma del parque cibernético. Fíjate que gran parte de lo que somos hoy
ha sido a partir de las experiencias que tuvo Taiwán, un país que antes, cuando nosotros nacimos, era más pobre que la República Dominicana, es una de las grandes potencias del mundo. Bueno, ¿cómo ha sido ese desarrollo, tanto de Corea del Sur, de Singapur, de Taiwán, de Irlanda, en el caso europeo? Bueno, esos procesos de transformación se dan siempre sobre la base de una inversión fuerte en educación, investigación y desarrollo y avance tecnológico. Y yo creo que ese es el camino que ya empezó a recorrer la República Dominicana, un empresariado cada vez más consciente, una nueva generación también de emprendedores y empresarios en la República Dominicana, pero sobre todo un liderazgo político que estoy viendo cada vez más convencido de que ese es el camino que tenemos que recorrer. No, y la aportación es mucho mayor. Claro, claro. Ahora más en lo básico de educación, pero yo planteo que debemos también ir dando algunos pasos adicionales. Por ejemplo, ya la República Dominicana debería de estar invirtiendo por lo menos el 0.5% del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. Estamos todavía muy lejos de eso y yo creo que esa es de las cosas que todavía nos quedan por hacer, por tomar esa decisión de asumir un camino similar al que tomó Israel, que también era un desierto, eran simples aldeas, pero que decidió en su momento caminar, transitar por la innovación y la tecnología. Y eso tiene que ser sobre la base de decisiones fuertes, de apuestas al futuro, pero sobre la base de lo que ya sabemos que está ocurriendo, una cuarta revolución industrial de la cual somos parte, pero de no tomar las medidas del lugar en este momento, nos puede dejar rápidamente detrás. ¿No este proyecto la construcción de otros parques en diferentes provincias? Sí, y de hecho lo que estamos planteando, y lo hemos planteado desde hace años, ha sido la transformación de parques ya existentes, que tenemos más de 50 parques industriales en el país, la transformación de esos parques para que asuman la innovación. Necesitamos 50 parques de innovación. Por eso el nuevo presidente de Adozona nos ha pedido que formemos parte de su directiva, de la cual había sido yo director ejecutivo hace tiempo, pero para promover uno de los ejes principales de esta nueva junta directiva es promover la innovación en las más de 500 empresas de zona franca que ya existen en el país. Lo mismo estamos hablando con los sectores del turismo, con el señor Rainieri, por ejemplo, en Punta Cana hemos hablado sobre estos conceptos tan sumamente interesantes. Y mientras más participación podamos tener, el mayor crecimiento para el país. Y de ahí decimos que la República Dominicana puede efectivamente convertirse en una potencia tecnológica en toda la región del Caribe y Centroamérica. El Silicon Valley del Caribe. El Silicon Valley del Caribe ya es una realidad. Okay. Así es. Bueno, yo estoy muy feliz porque yo tenía miedo, como expresé al principio, de sentir que estábamos en la prehistoria económica, pero veo que no. Me acaban de afirmar que no. Pasos importantes a ser un país que esté acorde con la realidad del mundo y con lo que va a ser el futuro de manera ineludible. Profesor, gracias por estar con nosotros. Siempre. Gracias, Edmundo. Muy buenas Gracias, explicaciones. Siempre. Excelente, todo muy bien claro. Gracias. A ustedes, señores, Gracias. como siempre, le prometemos que cada semana vamos a superar la semana anterior. Y así mismo fue en esta. Así que Ha sido todo. feliz y contento de haber cumplido. Así es, será hasta el próximo sábado.